Acá tenemos en el calendario de hoy, miércoles 15 de enero, estos datos de inflación, IPC o índice del precio al consumidor. Tenemos el subyacente, que es este de acá, el primero, y el segundo, tanto mensual y anual, y después tenemos la inflación general. Sepan ustedes distinguir entre la general, que es esta, y la subyacente o core, que también se le dice, o básica, eh, se le dice de cualquiera de estas formas, que lo que muestra es la misma inflación, pero quitando los datos de los precios de la energía y de los alimentos que son más volátiles. Vamos a hacer entonces una comparación respecto a lo que se esperaba y al dato publicado en cada uno de ellos. Comenzamos con la inflación core o subyacente. En este caso, a nivel mensual, veníamos de un 0,3. Se esperaba que continuara en un 0,3, pero bajó a un 0,2. ¿Sí? Entonces acá tenemos un dato positivo para la inflación, ¿sí? Que aquí ha bajado no solo respecto a lo que se esperaba, sino también respecto al dato anterior. Ahora si nos vamos a la subyacente, pero anualizada, veníamos de un 3,3, se esperaba otro 3,3, pero bajó a 3,2. Entonces acá también tenemos un dato positivo para la inflación. En los dos casos a nivel subyacente, el dato es mejor de lo esperado y mejor que el dato anterior. En cuanto a la inflación general, tenemos a nivel mensual un 0,3 anterior, se esperaba un 0,4, o sea, un leve aumento, y evidentemente el dato resultó siendo ese, un 0,4. Con respecto al IPC anual, veníamos de un 2,7, se esperaba un aumento al 2,9 y efectivamente fue ese el dato que se publicó. ¿Qué significa esto? Que con respecto a la inflación subyacente hubo un pequeño retroceso y con respecto a la inflación general el dato aumentó, pero aumentó dentro de lo esperado. Es por eso que el mercado se relajó y lo tomó de una forma positiva. Pero recuerden que la forma en la que lo toma el mercado es simplemente un sentimiento, es una expectativa. No quita que el dato realmente es mayor. Entonces ahora lo que vamos a hacer, como siempre, es ver el dato, pero a nivel histórico en comparación a periodos anteriores. Acá tenemos la tasa de inflación anual. Y vean que evidentemente los últimos datos, desde septiembre hasta diciembre, lo único que hacemos es ver un crecimiento. Entonces esto, más allá de que el dato de hoy se toma con tranquilidad porque la inflación sube de acuerdo a lo esperado, eso no quita que la inflación anual viene subiendo, anualizada obviamente, viene subiendo desde septiembre. Y si sigue así, subiendo y subiendo, ya en cualquier momento nos acercamos al nivel de 3 puntos, alejándonos del 2% que es el objetivo del Banco Central de Estados Unidos. Bien. Y si ahora nos dirigimos a la inflación mensual, ¿qué vemos acá? La misma tendencia. En junio tuvimos un mes con una inflación negativa, después subimos a tener todos los meses 0,2, 0,3, 0,4. El dato mensual viene subiendo mes a mes, lo que implica que es entendible el por qué el dato anualizado tiene un recorrido hacia el alza. En sí este dato no es bueno si uno lo analiza numéricamente. No es bueno que la inflación aumente y se aleje del objetivo. Pero como los números dieron dentro de lo esperado, es por eso que el mercado se lo toma con calma. Entonces acá es cuando una vez más debemos insistir en diferenciar el dato del fundamento con respecto al dato del sentimiento del mercado o expectativa. Una cosa es la expectativa y la reacción del inversionista y del especulador, y otra cosa es el dato fundamental, el dato numérico y lo que implica eso. Acá comenzamos con el SP500.
Miren ustedes el SP500, la reacción alcista que tuvo con esta vela verde enorme, que fue bien, bien potente luego del dato. Si yo comprimo esta imagen, se acordarán ustedes de esta línea de tendencia, va este soporte en realidad, y se acordarán también de esta zona de soportes que hemos marcado previamente. El precio vino y rebotó específicamente en este punto más bajo y ahora ha vuelto a rebotar en esta zona de soportes. Así que el SP500 con esta subida refleja el positivismo de los inversionistas. Vamos a ver ahora el siguiente gráfico, que es el VIX. Recuerden ustedes que el índice del VIX es el que mide la volatilidad. Entonces, en este caso, este índice que mide la volatilidad del SP500 y mide también, de cierta forma, el nerviosismo del mercado, el día de hoy ha caído. Entonces, esta caída en el VIX implica que el mercado se ha relajado en relación al dato que ha salido. Pero bueno, haciendo una lectura de mercado, viendo el SP500 que sube, viendo el VIX que baja, ya esto nos dice que el dato fue bien recibido. Veamos el dólar que venía subiendo con fuerza. El día de hoy ha bajado y ya viene previamente bajando. El dólar viene de tener una tendencia alcista bastante fuerte. El hecho de que el dólar ceda un poco es porque se espera, de cierta forma, que haya más bajada de tasas o que sea más rápido de lo esperado. Vamos a ver otro dato que se arbitra mucho con el tema de las tasas de interés, que es el rendimiento de los bonos de la deuda pública de Estados Unidos a 10 años. Y vean ustedes que hace días habíamos llegado a los 4,80, que era un rendimiento altísimo, y el día de hoy, tras la publicación de ese dato, está en 4,64, casi 4,65, y la caída es enorme en los rendimientos. Si los rendimientos han caído, es porque los bonos han subido. Vamos a ver el precio de los bonos, y acá tenemos el IEF, que es el ETF, que representa el precio de los bonos del Tesoro entre 7 y 10 años. Y vean ustedes el salto. Vean ustedes, el mercado cripto también estuvo festejando este dato. Miren ustedes Bitcoin cómo subió el día de hoy. Está casi en $100.000 de nuevo. 99.400 casi. Hay dos activos que no tuvieron tanto impacto, que es el oro, que no subió tanto, ni bajó tanto, se mantuvo tranquilo, y el petróleo, que tampoco se movió tanto. Recién ahora está queriendo moverse, pero al principio no se movió casi nada. Con respecto a los barómetros, tenemos que el que hace proyecciones con respecto a la decisión de tasas de interés que se va a tomar el día 29 de este mes, dentro de pocos días, tenemos casi el 99% de las votaciones a favor de que la tasa se va a mantener en 4,50, es decir, que no va a pasar nada, no va a haber reducción. Pero ya tenemos un porcentaje también que sigue apareciendo de que sostiene que la tasa sí va a bajar. Es muy chiquito, pero al menos existe esa posibilidad. Con respecto a marzo, sigue ganando por 69,2% la posibilidad de que tampoco va a bajar la tasa en marzo. Vamos a mayo. Acá el 53,7%, que es la gran mayoría, sostiene lo mismo. No va a pasar nada. Tenemos la Reserva Federal bastante tranquila, según estas proyecciones. Ahora, ya, si nos vamos a junio 8, ya sí tenemos un porcentaje de mayoría que sostiene que aquí sería la primera bajada de tasas, a 4,25. Bien, ayer estaba muy peleado esto. El 43,8 sostenía que no iba a haber ninguna bajada. Y el 42,3, muy peleada la votación, sostenía que sí.
Estaba muy, muy, muy peleada, pero la mayoría igual, por poquito, decía que no iba a pasar nada. Hoy, después del dato, se va a un 45 contra un 32, marcando una diferencia de varios puntos. ¿Sí? Vean cómo cambia el sentimiento del mercado de un día para otro, solo por una publicación de un dato que es mejor de lo esperado, o tal cual lo esperado. Más allá de que la inflación sube, está dentro de lo que el mercado espera. Por eso se toma con calma y por eso el barómetro de tipos de interés empieza a inclinarse por una bajada de tipos en junio, cuando el día de ayer no era así. Para julio seguiría todo tal cual, con un 42,8% de que la tasa continúe en 4,25. Para septiembre todavía se mantendría. Para octubre también. Y para diciembre también. ¿Sí? O sea, resumiendo, habría solo una bajada de tasas en el año que se produciría el día 18 de junio, según las votaciones al día de hoy. Pero recuerden que esto es muy dinámico, que de un día para otro, de una semana para la otra, esto cambia. Y si los datos de inflación comienzan a ceder, es decir, que empiezan a ser cada vez más pequeños, obviamente los barómetros van a empezar a marcar más posibilidades de más bajadas de tasas. Pero si la inflación empieza a subir, quizá esos barómetros no marquen ninguna bajada. Todo va a depender de la evolución de la inflación.